Buenas tardes. Tal vez, bien, vamos a comenzar. Eh, lo más probable es que tengamos una clase corta hoy porque era una sección, cuando estaba en la clase de las 3 fue de energía. Entonces hubo un tema que vimos ayer acá y no logré ver ayer en la otra clase por problema de energía, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, a ver hasta dónde llegamos hoy. Bien, le doy compartir pantalla de una sola vez. Permítame, está una presentación acá. Me confirma cuando lo logren ver, por favor. Ya se ve. Ok. Bien. Bueno, antes me consultó alguien ahí referente a cómo se encontraban los valores críticos. Mire, se encuentran con la tabla en sí. Decir verlos, no lo vimos porque les había proporcionado una tablita. Voy a mostrarlo. Me retrocedí mucho. Esta tablita donde ya aparecían los valores críticos, ¿verdad? Entonces, esta tabla o algo similar va a aparecer en la tabla de fórmulas que les comenté que había modificado. ¿Verdad? La tabla de fórmulas, voy a salir de acá para mostrárselas. Fórmulas, esta. No sé si lo logran ver. Sí, básicamente aquí están los valores críticos. Se los voy a encerrar. Lo que estamos considerando hasta el momento, esta parte de aquí, esta parte de aquí. O sea, los valores críticos los vamos a utilizar en algo que vamos a ver un poco más adelante. En su momento, pues vamos a volver a la tabla esta de acá. Básicamente aquí está la parte donde dice, perdón, espérame. Estoy buscando la manito, ya la encontré. Donde dice acá intervalos de confianza, y aquí está el nivel de confianza del intervalo, y abajo está el valor crítico. No sé si lo distinguen. Sí. Ok, en el caso, no creo, pero en el caso de que saliese en examen con un valor diferente, ahí se lo proporcionaría en el examen. No, nunca ha salido. Generalmente los más comunes son 95, 98 y 99. Bueno, son los más comunes, pero repito, para no perder tiempo en un examen, andar buscándolo en la tabla, pues se les va a proporcionar ahí en dicho examen el valor crítico. ¿De acuerdo con ello? De acuerdo. Ok, entonces no se preocupen en ese sentido cómo encontrarlos aquí. Ok, vuelvo a lo que vemos viendo y le doy pantalla completa. Ok. Y borro lo que... Bien. De lo último que vimos, hablamos de una distribución de intervalos de confianza para distribuciones muestrales en que es desconocida la desviación media, la desviación poblacional. Entonces, en ese caso, mencionábamos que si el tamaño de la muestra era mayor que 30, o sea, si se cumplía esta condición, el tamaño de la muestra era mayor que 30, se utilizaba la desviación estándar, o sea, se utilizaba S. Bueno, voy a retroceder un poquito para que no se vea tan llena la pantalla. Básicamente esto se utilizaba la desviación estándar. Aquí. Voy a colocar una flecha. Aquí. En la fórmula que hemos visto originalmente aparecía desviación poblacional. Pero en caso de ser desconocida la desviación poblacional, vamos a utilizar la desviación muestral. Repito, en el caso de ser desconocida la desviación poblacional, va a utilizar la desviación muestral. Y esta, voy a borrar todo esto, era la fórmula a utilizar en ese entonces. Esta de aquí. Pero esto bajo el supuesto que el tamaño de la muestra fuese mayor que 30. Entonces, hoy vamos a referirnos
El caso en el cual la desviación poblacional sigue siendo desconocida, pero el tamaño de la muestra es menor que 30. Bueno, repito, vamos a referirnos ahora a este caso, ¿verdad? Para ello vamos a hablar de una nueva distribución, estoy avanzando a ella, que la vamos a conocer como distribución T de student. Esta distribución T de student generalmente se cumple cuando no se cumple, cuando no se cumple aquello que hemos mencionado previamente. Básicamente que el tamaño de la muestra fuese menor que 30. ¿Verdad? Esta nueva distribución que vamos a considerar se suele utilizar cuando se conoce la desviación poblacional, se desconoce la desviación poblacional y, o sea, deben de cumplirse ambas condiciones, el tamaño de la muestra es menor que 30. No se utiliza la distribución Z, la distribución normal, sino que vamos a utilizar una nueva distribución que se conoce como distribución T de student o simplemente T. En algunos textos y sobre todo en las tablas suele aparecer únicamente el nombre T, así como en la distribución normal estándar, utilizar la distribución Z. Esta distribución que vamos a considerar se asemeja bastante a la distribución normal, a la normal estándar. Gráficamente tiene forma de campana. Gráficamente tiene forma de campana, pues es una distribución continua y su comportamiento es casi normal. Bajo algunas condiciones, pues se asemeja mucho a la distribución normal. Mucho, pero muchísimo, repito, a la distribución normal, ¿verdad? Este nuevo tipo de distribución no es única, sino que suele ser una familia, así como era una familia la distribución normal. Habían infinitas distribuciones normales, pues igual acá hay infinitas distribuciones T. Hay infinitas distribuciones T. Generalmente la media es 0, al igual que la normal estándar, pero lo que va cambiando es en la desviación estándar, que no es 1, como si sucedía en la distribución normal. A medida el tamaño de la muestra se aumenta, esto se va a ir acercando a la normal estándar. Y esta nueva distribución va a depender de un nuevo término, un parámetro, se le suele conocer con este nombre de parámetro, que vamos a llamarle grados de libertad, que se representa con esta letra. Es una letra griega, es la letra N griega, se conoce como ñi, así ñi, y lo vamos a definir como grados de libertad, igual a n menos 1, el tamaño de la muestra menos 1. Esta distribución, al igual que en la normal estándar, aparece en tablas. Y para encontrar los valores críticos, que a la larga es lo que nos va a interesar, pues vamos a buscar en esta tabla. Esta fue una de las tablas que les mandé a imprimir, donde dice primeramente intervalo de confianza. Bueno, les confieso que de aquí fue donde tomé la idea de hacer la tablita, esa que les comenté, había puesto en lado de la fórmula. Vamos a buscar acá intervalos de confianza. El nivel de confianza que queremos. Si queremos un nivel de confianza del 95%, pues en la parte superior buscamos donde dice intervalos de confianza, el nivel deseado, y en esta primera columna los grados de libertad. Acá aparecen las iniciales GL, grados de libertad, y a modo de cuadrícula, ¿dónde se encuentra? Entonces, básicamente, si el tamaño de la muestra es 8, los grados de libertad serían 7. ¿De acuerdo con ello? Se define los grados de libertad como n menos 1, el tamaño de la muestra menos 1. De esa manera se define este nuevo término que vamos a conocer, grados de libertad. Entonces, dependiendo del intervalo de confianza que queramos, el nivel de confianza que se nos dé, lo seleccionamos en esta parte superior y acá aparecen unos porcentajes.
Esos porcentajes son los del nivel de confianza. Y hacemos a modo de cuadrícula, seleccionando en la parte superior el nivel de confianza que se nos da y en la primera columna los grados de libertad. No sé si logran ver que si los grados de libertad son 7, partiendo del hecho que el tamaño de la muestra es 8, para un intervalo de confianza, repito, a modo de cuadrícula, este sería ese nivel, o ese sería el punto crítico, aquel que llamábamos como Z sub C previamente. Nada más que acá, como se utiliza en una distribución, le vamos a conocer como T crítico. No sé si estamos de acuerdo con ello. Sí. ¿Cuándo vamos a utilizar esta distribución? Pues cuando desconozcamos la distribución, la desviación estándar poblacional, desconozcamos la desviación estándar poblacional y la muestra sea menor que 30. Y la muestra sea menor que 30. Okay. Básicamente, la nueva fórmula a considerar va a ser esta de aquí. Lo que cambia en comparación a la fórmula anterior es el punto crítico, que ya no lo encontramos con la distribución T, en la distribución Z, la normal estándar, sino que la vamos a encontrar con la distribución T, con la distribución T. Me voy a salir de aquí y voy a compartir la parte de las fórmulas. Permítanme, me voy a salir de aquí y voy a compartir la parte de las fórmulas. Ok. Estas son las fórmulas que generalmente uso en clase, ¿verdad? Pero quiero compartirles también, sobre todo, esas fórmulas que bueno, se las voy a volver a mandar porque le había agregado lo de la tabla. Lo de la tabla. Ok. Aparece aquí. Bueno, no me voy con lo de este de acá, no, eso mismo. Aparece aquí, permítame. Aparece aquí. No sé por qué me aparece, me aparece aquí en mi computadora un cuadro verde. No sé el por qué. Bueno, independientemente de ello. Miren, hemos estado hablando de intervalos de confianza. Básicamente, hemos visto de manera inicial cómo estimar una media. Cómo estimar una media, cómo encontrar el intervalo de confianza, una media. De acuerdo a las fórmulas que les compartí, aparece una tabla más o menos similar a la que tenemos aquí. Se tiene lo siguiente. Se tienen tres fórmulas para la media. Eso va a depender de qué conocemos. Y eso que conocemos sobre todo es en sí la desviación poblacional. La desviación poblacional. Tenemos a la par la distribución a utilizar. Básicamente la distribución es para encontrar el punto crítico. Entonces sería la normal. Y la fórmula a utilizar para encontrar el intervalo es este. Aquí, como mencionábamos previamente, hay un más menos. Cuando consideremos el signo menos, el límite inferior, al considerar el signo más, el límite superior en este más menos. Cuando mencionamos, si conocemos la desviación estándar y utilizamos la distribución normal, es para encontrar el punto crítico. ¿De acuerdo con lo mencionado? De acuerdo, Lee. Okay. Una segunda condición que mencionamos era cuando la desviación fuese desconocida, desviación poblacional, y el tamaño de la muestra fuese mayor que 30. Seguimos utilizando la distribución normal para hallar el punto crítico. Y la fórmula ahora es esta. ¿Qué es lo que cambia entre esta fórmula y la anterior? Pues permítanme colocar una flecha por acá. Lo siguiente. Aquí tenemos desviación poblacional. Desviación poblacional. En el segundo caso, si la desviación es desconocida y el tamaño de la muestra es mayor que 30, decíamos, esta iba a ser la fórmula, y como esta desviación es desconocida, íbamos a utilizar la desviación muestral.
como la desviación poblacional es desconocida, y vamos a utilizar la desviación muestral. No sé si lo logran ver. Antes utilizábamos una desviación poblacional. Como es desconocida, ahora vamos a utilizar la desviación muestral. ¿De acuerdo con ello? Sí. Sí. Okay. Esto bajo el supuesto que la desviación poblacional es desconocida y tamaño de la muestra mayor que 30. Pero si la muestra es menor que 30, vamos a utilizar esta nueva distribución que hemos mencionado recién, que le vamos a llamar, bueno, se conoce como distribución T de Student, ¿verdad? Se conoce como distribución T de Student. En esta distribución, repito, tamaño de la muestra menor que 30. Y la idea de decir, vamos a utilizar una u otra distribución es para encontrar el punto crítico. Entonces ya no encontramos Z sub C, sino que lo que vamos a encontrar es T sub C, el punto crítico. Este que antes era punto crítico, ahora lo vamos a encontrar con la distribución T. Esto que acabamos de recién mencionar. ¿De qué depende esta distribución T? Pues de este término que le vamos a llamar grados de libertad. No sé si habrá alguna pregunta de ver o para determinar cuál de las fórmulas en sí es la que utilizaríamos. Hay tres fórmulas. Dependiendo de qué conocemos, de la información que se nos da, sobre todo referente a la desviación poblacional, así va a ser la fórmula a utilizar. No sé si habrá alguna pregunta o estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, pero en los problemas simplemente dan datos, no van a decir como tienes que encontrar T de student, nada de eso, No, sino que solo no. datos. No le van a dar los datos. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelantito. Se le van a dar los datos y obviamente, según los datos que se le den, hay que determinar cuál de las fórmulas es la que tendríamos que utilizar. El pero, el primer gran pero de aquí es ver cuál de las tres fórmulas en sí, repito, es la que habría que considerar, ¿verdad? ¿Cuál de estas tres? Entonces, así como alguien consultaba ayer que por qué no sé si lo recordaban, me voy a ir a la parte de la aplicación, de la presentación. No sé si recuerda, voy a retroceder un poquito. Perdón, lo voy a dar pantalla completa, no le había dado eso. No sé si recordaba que alguien consultaba ayer que por qué esa desviación era poblacional y no muestral. Y leíamos que se nos decía en una encuesta, muestra, se encontró una media de 20 y una desviación estándar de 5. Entonces la desviación en sí se encontró en la encuesta, en una muestra. Entonces ese es el primer pero, por llamarle de alguna forma, que vamos a encontrar, determinar cuál de las aplicaciones, perdón, de las fórmulas tenemos que utilizar, si la normal estándar o la distribución T. No sé si lo distinguen. El enunciado, hay de leer de la mejor forma posible el enunciado. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Veamos, repito, un ejemplo. Pues, si me acompañan en la lectura, aunque no lo hago casi literalmente, pero al menos la idea, se habla de unos químicos orgánicos que modifican compuestos en algo que se conoce como cristalización fraccionada. Un experimentador desea reparar y purificar 4.85 gramos de anilina. Con este fin, preparó y purificó 10 muestras, 10 muestras, ¿no?, de lo que se quiere purificar. En este caso, los 4.85 gramos de anilina. Esto para producir acetatinina, perdón, y obtuvo una media de 3.781 gramos con una desviación de 0.181 gramos. No sé si leemos en forma corrida, nos fijamos que tanto la media que se nos da y la desviación son muestrales.
No sé si lo logran ver, que ambos términos resultan ser muestrales. Tanto Sí. la media y la desviación. ¿Sí? Y se nos pide construir un intervalo de confianza del 95%. En este caso para la media. Un intervalo de confianza del 95% para la media. Ok, notemos que la muestra es 10, pero sobre todo lo primero que hay que percatarse, porque mencionábamos recién varias fórmulas, es en esto. Si la desviación es poblacional o la desviación es muestral. Eso es lo primero que hay que percatarse. Repito, si la desviación es muestral o la desviación es poblacional, ¿verdad? Si es poblacional, la distribución normal, como recién mirábamos. Si es poblacional, si es muestral, pues hay que determinar el tamaño de la muestra. En este caso, si la muestra es pequeña, es 10 menor que 30, utilizamos la distribución T, ¿verdad? Como vamos a utilizar la distribución T, tenemos que encontrar los grados de libertad. Generalmente cuando n es menor que 30, se dice que la muestra es pequeña, menos que 30, sobreentendiendo que vamos a utilizar la distribución, esta distribución, repito, que le llamaríamos distribución T, ¿verdad? Entre comillas, muestra pequeña. Esto porque la desviación poblacional es desconocida. No sé si estamos de acuerdo que estos son los datos que se nos brindan en el problema. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Esta es la fórmula a utilizar. Esta es la fórmula a utilizar. De aquellas tres que mencionábamos, esta sería. Entonces, es de percatarse de manera inicial si conocemos la desviación poblacional o no. Si conocemos la desviación poblacional o no. En el caso de ser, ¿qué se hizo el mouse? Allá. En el caso de ser conocida, normal. En el caso de ser desconocida, el tamaño de la muestra. La muestra es mayor que 30, normal. La muestra es menor que 30, como sucede aquí, distribución T. Si nos fijamos aquí, voy a colocar una flecha, una flechita. Si nos fijamos aquí, ya conocemos la media. Se nos da aquí 3.781. Ya conocemos la media. Conocemos la desviación muestral, 0.181. Y conocemos el tamaño de la muestra, N, que en este caso es 10. Lo que nos hace falta es encontrar el punto crítico, ¿no? El punto crítico. Se nos pide en este caso que encontremos un intervalo de confianza del 95%. Encontremos un intervalo de confianza del 95%. Entonces, generalmente aparece en tablas. Aparece en tablas. ¿Qué decíamos? Que voy a borrar de los últimos sombreados ahí o acá para encontrar ese valor. ¿Qué decíamos? Bueno, como el nivel de confianza, esto sí lo quiero, es del 95%, tenemos que buscar acá arriba, en la parte superior donde dice 95%, ¿verdad? Donde se nos dice intervalo de confianza, bueno, acá intervalo de confianza, pero permítanme, me equivoqué, intervalo de confianza, abajito de ese término aparecen los niveles acá, aparece ahí los niveles, decíamos, en este caso se nos dice del 95% sería aquí, es decir, sería para acá abajo que tendríamos que buscarlo, ¿verdad? Para acá abajo. Lleguemos hasta el momento aquí. Y el otro término son los grados de libertad. Los grados de libertad son 9. Recordemos ese término que vamos a llamar grado de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. En este caso, el tamaño de la muestra es 10. Inclusive se nos menciona la palabra muestra acá, el tamaño de la muestra es 10. Y los grados de libertad entonces serían 9.
No sé si estamos de acuerdo que esos grados de libertad, al ser 9, lo buscaríamos aquí. Aquí tenemos el 9. Entonces, a modo de cuadrícula, donde lleguen a unirse ambos términos. Acá. No sé si lo logran ver. Sí. Entonces, ahí tenemos el punto crítico. Y sería, entre comillas, puede sonar medio simple en el término, sustituir en la fórmula el valor de la media 3.781, el punto crítico 2.262, ese que encontraríamos en la tabla, por la desviación entre raíz de 10. ¿De acuerdo con ello? ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Okay. Aquí aprovecho porque alguien me hizo una consulta sobre un ejemplo que hicimos ayer y básicamente algo parecido al caso anterior. Mencionábamos, voy ahora todos los empleados, que aquí había que encontrar de manera inicial lo que está después de este término. O sea, después de lo que está después del más menos. Entonces sería de multiplicar 2.262 por 0.181 y dividirlo entre raíz de 10. No sé si estamos de acuerdo con ello. ¿Sí? Es de encontrar Sí. numéricamente ese valor, el 2.262, multiplicarlo por 0.181 y dividirlo entre la raíz de 10. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Este término que tengamos aquí es el que tendríamos que sumarle a este valor y restarle a este valor. Entonces, si lo encuentran ahí, por favor, verifiquen cuánto les da. Verifíquenlo, por favor. Porque algo similar así es lo que vamos a encontrar en examen. 3.9105. ¿Cuánto le da lo que esté en amarillo le da eso? Lo que está en amarillo es lo que le pregunto que verifiquemos cuánto nos da. Eso sería 0.1295. 0.1295. No sé si los demás están de acuerdo o si tiene calculadora a mano verificarlo. De acuerdo. Sí, correcto. Entonces, voy a colocarlo abajo el número ese que dice usted. Me decía que era 0.1295. 95. Ok, entonces permítame, voy a hacer algo acá. Voy a tapar esto, o sea, voy a cubrir esto de aquí. Bueno, creo que no me funciona el de abajo, entonces voy a volver a escribir acá. Ese resultado era 0.1295. Ok, ese punto 0.1295, que es el resultado de operar todo lo que teníamos previamente en amarillo, habría que sumárselo y restárselo a 3.781. Entonces, para el límite inferior, tomamos el signo menos. Entonces, vendría a ser 3.781 menos 0.1295. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Ok. Si tienen calculadora a mano, 3 puntos. Tengo aquí mi teléfono, estoy usando la modo de calculadora. Obtenemos este valor, 3.6515. Sí. Sí. ¿No? Y cuando Sí. tomemos el signo positivo, bueno, si no me he equivocado, tendríamos el otro valor numérico, el 3.9105.
Sí, Sí. Sí, también. Ese es el procedimiento a utilizar. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, no sabemos cuál es el valor real. Le repito, no sabemos cuál es el valor real, pero lo que sí, que estaríamos un 95%, porque ese es el nivel de confianza que nos dan, que el valor real está dentro de este intervalo. ¿De acuerdo con lo mencionado? Sí. Sí. Bueno, esta tabla sí tienen que llevarla sí o sí para lo del punto crítico, por el hecho que la tabla aquí depende mucho del nivel de confianza, pero sobre todo de los grados de libertad, de los grados de libertad. Pero cuando vayamos a utilizar la distribución normal, pues eso sí aparece en esa hojita que les mostré recién de fórmulas, el valor crítico. ¿No? ¿Alguna pregunta? Como los datos móviles están desactivados, primero tendrás que activar la conexión Wi-Fi y conectarte a una red. No sé qué pasó acá. No sé si estamos de acuerdo con ello. Licenciado, entonces esa hoja que muestra ahí en la diapositiva no es la misma de la tabla No. Es de la otra normal. parte. Esa parte, sí. Okay. Yo les había mandado, no sé si lo vuelvo a mandar, pero les había mandado dos tablas, una a la normal y una a la distribución T. La normal estándar, bueno, permítame, voy a buscar, o no sé si quieren que lo vuelva a mandar. Los había mandado en Telegram. Sí, mándela nuevamente. Okay, voy a anotarlo acá entonces para... Ok, estoy anotando acá. O sea que los valores de las dos tablas cambian, porque uno es para la T y la otra es para la distribución estándar. Correcto, correcto. Permítame un segundito, buscar la parte de Telegram. Permítanme. Y, bueno, le voy a dar compartir, perdón. Le voy a dar compartir a modo de esta opción, una opción que aparece aquí de la pantalla completa. En Telegram. Y aquí donde dice archivos. Los mandé en teoría el 9 de noviembre. Licenciado, pero creo que en la tabla de la normal creo que me parece que había cambiado algo, entonces no sé si es la misma. Sí, no, había cambiado algo. Estoy abriendo lo de las fórmulas estas que no aparecían. Esta es la normal. La fórmula esta era que no aparecía. No sé si lo logra ver. Sí, Sí. esa. Y la otra es la distribución T, que es esta. Estoy abriendo esa ahora, que es esta. No sé si lo distingue. pero eso no lo ha mandado, ¿verdad? No, si lo acabo de abrir ahorita en Telegram. Aquí está. Bueno, estoy en una computadora, entonces por eso se ve así Telegram. Aquí aparece la fecha, mandados el 9 de noviembre. ¿Lo logran ver? Sí, Lick, gracias. Sí. La mandé el 9 de noviembre, pero bien se lo puedo volver a mandar hoy, pues eso no me lleva mucho tiempo. Para que la tengan. Es más, creo que alguien las había, entre comillas, que aparezcan al inicio, en la parte de arriba. Así como fijado, sí. Ese es el término, fijado, sí. No, pero bien los puedo volver a mandar, no hay problema. Licenciado, esas dos tendríamos que sacar y la de la fórmula. Ahí Sí. también estarían lo que... Son 6 páginas, porque son 2 de la normal, de la distribución T solo es una página, y las de las fórmulas, que son las que tendrían que llevar a examen. En las fórmulas estarían incluidas Lo del punto crítico, esa sí se lo voy a volver a mandar. Sí. La nueva tabla de fórmulas, porque las que había mandado previamente no tienen los puntos críticos. ¿Sí?
las mandaría como a las 4, cuando termine lo de la clase. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí. Sí, ok. Ok. Muchas gracias. No, a ustedes. Vuelvo acá entonces. A ver si me cambia. Bien, sí cambió. Ok. Vamos a hablar para un intervalo de confianza de una proporción. Una proporción, ¿verdad? Básicamente, no sé si recordarán, una proporción lo definíamos en el momento como la parte entre el total. Fue de las primeras definiciones que vimos acá cuando comenzamos las clases, esto de proporción, ¿verdad? Indica la parte de la muestra, o sea, en este caso de toda la muestra, la parte de una muestra que cumple o que tiene cierto interés para nosotros, ¿verdad? Vamos a representar eso con X, el número de éxitos, o sea, eso que nos va a interesar, lo de la parte. Y si N es el número total de elementos de la muestra, la proporción va a ser X entre N. La proporción va a ser X entre N. Dependiendo del texto que se utilice, aparece esto P como una especie como de un paréntesis acostado arriba, pero también que es el más frecuente, sobre todo en los libros y textos que se tienen a manos acá. La P con la virgulilla, y vamos a encontrarlo como X entre N. Cuando hablamos de la distribución muestral, mirábamos que el error estándar era la raíz de P, Q entre N. La raíz de P, Q entre N. Como desconocemos P, vamos a utilizar, me refiero poblacional, se utiliza la desviación, la proporción muestral, ¿no? Y para un intervalo de confianza, para la proporción poblacional P, recordemos que lo que se estima es lo de la población. P va a estar dado por esta fórmula, ¿no? Eso va a estar dado por esta fórmula. Así como hablábamos para la media, perdón, me equivoqué de seleccionar aquí, anotar. Para la proporción, esta sería el intervalo, la fórmula del intervalo de confianza. Esa sería, repito, la fórmula para el intervalo de confianza, ¿verdad? Donde hay 4 términos, un poco parecido a los 4 términos que mirábamos en su momento. 1, 2, 3, 4. Del punto crítico. P con la virgulilla es la proporción muestral de éxitos. Eso que es la parte entre el total. Q es la proporción muestral de fracaso. Y tomar en cuenta que este Q es 1 menos P. N, el tamaño de la muestra, y el punto crítico es Z sub C. Notemos que aquí nos aparece Z sub C, pues casi indirectamente lo que tendríamos que utilizar sería la normal, ¿verdad? Aquí siempre se utiliza la normal independientemente del tamaño de la muestra que se tenga, ¿verdad? Repito, siempre utilizaríamos la distribución normal, ¿verdad? Repito, independientemente del tamaño de la muestra que se tenga, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, una observación, se me ha olvidado esto de acá, que siempre se trabaja con proporciones, no con porcentajes, ¿verdad? Aunque muchas veces el dato que se nos dé sea una proporción, trabajamos en sí con proporción, ¿verdad? Trabajamos en sí con proporción. Un ejemplo con políticos. Imaginémonos que se encuestan 1024 personas. De estas 1024, 320 están a favor de un candidato de un partido político. Y se nos formulan ciertas preguntas. ¿Qué porcentaje obtendrá dicho partido político al momento de celebrarse las elecciones? No sé si recordarán que decíamos, utilizábamos algo más o menos así en su momento, que se tenía una población, en este caso de esta población, ¿quiere saber cuánto va a obtener el partido político?
cuánto va a obtener el partido político, qué porcentaje va a obtener el partido político. Te lo voy a poner así a modo de interrogación. ¿Verdad? No, aquí que estaba copiando. ¿Quieres saber qué porcentaje va a obtener el partido político? Obviamente, en toda la población. No se analiza toda la población, sino que se toma una muestra. En este caso, la muestra que se tomó de toda esta población fue de 1024 personas. O sea, esta muestra es la que se analiza. Pero en esta muestra es la que se analiza. Se tomó una muestra de 1024 personas. Una muestra de 1024 personas. Y esta muestra es la que se analiza. Pues en esta muestra se encontró que estaban 320 a favor del partido político. De esos 1024 se encontró que 320 estaban a favor del partido político. Y nos consultan, nos preguntan el porcentaje que obtendrá el partido al momento de llevarse a cabo las elecciones. O sea, sería aquí, en la población. No sé si estaríamos de acuerdo que el estimador puntual, porque eso es lo que nos estarían pidiendo, sería proporción 320 entre 1024. ¿De acuerdo con ello? De los 1024 se nos dice que 320 están a favor. Entonces la proporción sería esa. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. De acuerdo. ¿Qué porcentaje espera obtener el partido político? Bueno, el mismo que se obtuvo en la muestra. Aquello que se supone se obtiene en la muestra, se supone que se va a cumplir para la población. Entonces, se supondría aquí que el partido político obtendría el 31.25% de los votos. ¿Verdad? La proporción muestral 320 entre 1024. Proporción en porcentaje, eso lo multiplicaríamos por 100. ¿De acuerdo con lo mencionado? De acuerdo. ¿Verdad? Bien. Voy a borrarlo de abajo porque hay una segunda pregunta que necesitamos darle respuesta. ¿Verdad? Se nos consulta posteriormente si que construyamos un intervalo del 90% para la proporción. Notemos que el mismo enunciado nos dice sobre qué el intervalo de confianza para la proporción. Entonces, en este caso, pues están analizando los votos que va a obtener el partido político. Aquí por el espacio, no lo copié, pero la fórmula es esta. En la fórmula resulta ser esta de aquí. Y lo que hice sombrearla, esta de aquí. La fórmula es esta de aquí. Entonces sería sustituir la proporción muestral, el valor crítico, la proporción muestral de éxito, eso que llamamos P, la de fracaso, que sería Q, y N, el tamaño de la muestra. ¿Verdad? Entonces, para esa fórmula necesitamos sustituir 4 cosas. ¿Verdad? Si P era 0.3125 proporción, Q es 1 menos P, este de aquí. No sé si estamos de acuerdo con ello. P es 1 menos P, perdón, 0.3125 y Q es 1 menos P. Sería 1 menos 0.3125 que nos da toda esta parte de aquí. El tamaño, la cantidad de encuestados serán 1024. Y el punto crítico. El punto crítico es o depende del nivel del intervalo de confianza que se nos pide, del nivel de confianza que se nos da. En este caso nos piden un intervalo del 90%. Del 90%. Me voy a salir de aquí y me voy a ir a la tabla. No, me voy a ir a la hoja de fórmulas que les voy a compartir. ¿Verdad? Utilizamos la distribución normal Z
intervalo de confianza del 90%. Tengamos presente eso, me salgo de aquí y me voy a las tablas, creo que es esta de aquí, ¿no? La tabla de fórmulas. Esta es la tabla que les voy a volver a mandar hoy, donde ya están en la fórmula. Aquí aparece fórmulas unidad 3, esta parte de aquí. Aquí están los del intervalo de confianza. Y en la segunda página aparece la tablita. Aquí, a la par de este gráfico que lo vamos a utilizar más adelante. 90%. ¿No? Intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Queremos un nivel de 90%. Acá tenemos el nivel de 90% y abajo el punto crítico, ¿no? Aquí está con 4 cifras decimales. 1.6449. No sé si lo logran ver. Excelente. Pues no va a ser, por eso les comentaba, pues, que nos compliquemos la vida buscando en la tabla de la normal los valores críticos. Ya están adjuntos aquí en esa tabla de fórmulas, ¿verdad? Solo sí deberían de verificar, y esto sí se los comento porque le voy a dar pantalla completa, o que se ajuste aquí, que la cantidad de fórmulas son bastantes. Entonces, espero que los números tengan el tamaño adecuado acá, ¿verdad? Porque la cantidad de fórmulas son bastantes, ¿verdad? Entonces, aparecen en la segunda página. Vuelvo a la presentación. Pues sustituimos los valores aquí. El valor crítico, me aparecía 0.6449, aproximado a 3 cifras decimales, ¿no? La proporción muestral, más o menos el punto crítico, la raíz de P por Q entre N. La proporción muestral más el punto crítico y la raíz de P por Q entre N, ¿no? Este de aquí. Y como antes, hay que encontrar lo que está después del más menos, ¿verdad? Eso que está después del más menos. Ese término hay que sumárselo y restárselo en este caso, al estimador puntual, ¿verdad? Todo esto que hay que sumar y restarse, pues en el caso particular del presente ejemplo, da este valor numérico, ¿verdad? Y ahí es más uso de calculadora, ¿verdad? Al sumar y restar se obtiene ese intervalo. No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. Licenciado, ¿ese intervalo sería la suma de ambos entre 2 o cómo? No, lo que decíamos antes, 0.3525 menos este de acá, cuando consideremos el signo menos, hallamos el límite inferior. Sí, disculpe. ¿Perdón? Sí, ya me había perdido un poco, pero ya. Ya. Sí. Ajá. Bueno, al igual que antes, cuando hallamos el signo menos, hallamos el límite inferior, con el signo más, el límite superior. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Jóvenes, nos quedamos por acá. Yo los espero mañana. Permítanme salirme de aquí para despedirme. Encender la cámara. Yo los espero mañana. Faltan unos 5 minutos. Yo comparto, les subo ahorita de nuevo las fórmulas y las tablas. Entonces, tengo anotado acá la tabla de la normal estándar, la T y la de las fórmulas. Ahorita la subo ahí en Telegram, ¿no? Para que la busquen. Pasen feliz tarde, jóvenes, y cuídense. Gracias. Gracias. Buenas tardes.